Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es jueves, día de Júpiter, el planeta de la expansión, la visión, la fe. Esta jornada está impregnada de la energía de un Júpiter en Cáncer que en lugar de buscar gloria en lo alto de las montañas o en viajes sin destino, se sumerge en las aguas de la sensibilidad y en el deseo de nutrir y proteger aquí en su signo de exaltación, porque esta es la casita de Júpiter. Júpiter actúa como un escudo viviente del sistema solar con un tamaño descomunal. Atrae y desvía asteroides que podrían poner en riesgo la vida de la Tierra, ¿no? Así que esta realidad astronómica tiene su eco simbólico porque en nuestro propio universo interior Júpiter representa esa fuerza que absorbe el miedo y redirige la fe hacia la confianza en el propósito divino. Júpiter ingresó en Cáncer el 9 de junio de este año y desde entonces hemos experimentado un regreso a las entrañas, a nuestras memorias familiares, celulares, emocionales. La expansión aquí en Cáncer no se mide en millas recorridas ni en logros, sino en la capacidad de sentir y contener, en la ternura que protege lo sagrado que habita en nuestro centro, en nuestro nido, en nuestras raíces. Es un crecimiento emocional, un aprendizaje de la ternura. Nos enseña a mirar el dolor sin huir, a comprender que proteger también es crecer. Nos impulsa a repasar nuestras memorias y abrazarlas con entendimiento. Esto nos recuerda que todas las experiencias que nos habitan, familiares, ancestrales, la memoria celular, todas estas memorias colaboran con nuestra expansión y con nuestra evolución. Y hoy este Júpiter vuelve a esta cuadratura exacta con Quirón en Aries que se ha estado perfeccionando desde la semana pasada y hoy es ya una cuadratura perfecta justo a los minutos ya. Es una cuadratura perfecta. Estas energías las estamos sintiendo desde el jueves pasado, pero hoy son exactas y esto está reavivando este proceso de sanación que se inició en el verano cuando Quirón se puso retrógrado, pero este ciclo comenzó en el 2023 y luego vamos a revisar esa parte cuando lleguemos ahí. Pero parte de este ciclo implica revisar memorias que aún duelen, memorias que están por sanar, porque no hay sanación sin poder sentir. Si no dejamos sentir el dolor de esa herida, no podemos sanar porque no podemos saber dónde nos duele. El dolor es una manifestación de algo que está por sanar, ¿verdad? El dolor que evitamos un día por miedo a sentirlo se convierte en la puerta de regreso precisamente a la vida. Al abrir la herida encontramos el espacio donde puede entrar esa medicina que necesitamos. Y bueno, como les decía, desde el jueves pasado estas memorias han comenzado a cobrar presencia. Estas memorias bajan de la mente y se pasean por la habitación y se sientan a la mesa y se montan con nosotros en el asiento del pasajero y manejan con nosotros y nos acompañan todo el viaje. Es como si fuera imposible ignorarlas, se acuestan con nosotros. O sea, aunque no digan nada, se hacen presentes con una quietud elocuente y sin embargo no hay fuerza presente, es más bien una invitación, es un gesto silencioso que susurra con paciencia y con ternura, es una convocatoria del alma, un llamado suave a mirar con conciencia lo que alguna vez preferimos ignorar. Y aunque este aspecto de cuadratura propone tensión y propone una crisis, porque estas cuadraturas cardinales, esta energía cardinal es una crisis en acción, también nos recuerda que no hay acto de obligación aquí, porque Júpiter forma parte del gran trígono de agua que sostiene nuestra transformación espiritual actual y la creación de esta nueva matriz que se está forjando. Y este alineamiento produce un acolchonamiento interior. Existe una confianza silenciosa, una certeza con convicción de que este proceso no solo es necesario, sino muy oportuno. Se siente como si supiéramos intrínsecamente que es esto lo que debemos hacer. O sea, el yo vulnerable y la parte protectora del alma dialogan intensamente. La independencia se encuentra con la empatía.
con tu propia empatía, con nuestra propia empatía. Esta atención cardinal nos empuja desde la voluntad y no desde la obligación a mirar de frente lo que antes estábamos negando. A la par, la energía se transforma. La protección jupiteriana en Cáncer se convierte en revelación cuando el Sol abre las puertas de Escorpio. Es el paso del cuidado a la verdad, de la contención a la revelación. Esta entrada del Sol al inframundo inicia una temporada de verdad y regeneración. Escorpio nos recuerda que el poder nace de la sinceridad emocional. En este momento, la conciencia se vuelve viajera y recorre distintos paisajes internos observando cada emoción con curiosidad y sin juicio. Y las revelaciones empiezan a mostrarse como ventanas que se abren desde adentro y el alma comprende que todo lo vivido, lo negado, lo evitado, lo sentido, forma parte del mismo mapa sagrado de transformación. Y así que el tema del día nos pone claro. Hoy el alma estudia su propia anatomía de negación y el cuerpo se vuelve este laboratorio de desprogramación del autoengaño. Se siente como un aire nuevo que sopla entre las paredes internas del alma. A medida que la luz de Escorpio se enciende, el cuerpo emocional despierta con una mezcla de reverencia y miedo dulce. Ese instante en el que comprendemos que lo que está saliendo a la superficie no es enemigo, sino parte de nosotros mismos que está pidiendo regresar a casa. Así que la mente empieza a soltar su control mientras el corazón asume el mando. Las viejas defensas ceden ante la evidencia de que la verdad ya no puede reprimirse y cada emoción contenida, cada silencio acumulado se convierte en un lenguaje que pide ser escuchado. Y en ese espacio de escucha, la transformación se vuelve inevitable. Las tres aguas, Cáncer, Escorpio y Piscis, son como las tres gracias danzando, ¿no? Como esa obra. Bueno, estas tres aguas se entrelazan. Cáncer protege, Escorpio transforma y Piscis disuelve y consagra. Y las tres aguas juntas, estas tres gracias, crean una corriente fluida que limpia, un caudal que nos conduce a la negación y de la negación nos conduce a la revelación. O sea, aquí no hay prisa, señores. Cada vez que se encuentren en este proceso de negación, hagan consciente esta negación y traigan la revelación a la vista. Sin prisa, no hay mandato, hay entrega. Lo que se disuelve no se pierde, se integra. Se reintegra, lo que se reconoce entonces sana. La mente observa, el alma recuerda y así comienza el viaje interno hacia la parte más honesta de nosotros mismos, ese punto donde el miedo se transforma en verdad y la verdad en libertad. Así que bueno, vamos a abrir la bóveda celeste y a ver qué tránsitos nos revela hoy el firmamento, qué susurra el cielo mientras la tierra está respirando. Este es el momento en que levantamos la mirada y la danza de los astros nos habla en un idioma antiguo, el lenguaje de los símbolos, el eco de las mareas interiores, y cada aspecto, cada grado es una puerta y al cruzarla comprendemos un poquito más del misterio que nos abraza. La luna se despierta tierna y joven, solamente tiene un 4.9 de iluminación, una edad de 2 días prácticamente y está en creciente. Y ella aún guarda el perfume de la oscuridad reciente, apenas un hilito de luz que recorre su superficie revela el inicio del ciclo que crecerá día a día hasta volverse plenitud nuevamente. En esta fase el alma comienza a comprometerse con lo que sembró durante la luna nueva. Es el primer sí a esa intención sembrada, la confirmación silenciosa de un deseo que empieza a tomar forma. Y desde Escorpio, esta luna no se limita a crecer, más bien se profundiza. Cada rayo de luz que gana es una verdad que emerge desde el inconsciente, un pedacito de sombra que se integra.
y nos invita a observar sin miedo los comienzos sutiles, los movimientos internos que apenas empiezan a mostrar su repollito, ¿no? O sea, esta creciente es la promesa encarnada, una respiración que recuerda que la vida renace en lo invisible antes de manifestarse en lo tangible. El día comienza a las 6:55 am. Recuerden que esto es hora del este, así que ajusten el horario para sus localidades. Cuando la luna en Escorpio se une a Marte en el mismo signo, o sea, en el signo de Escorpio, a 21 grados con 24 minutos, y es un amanecer intenso, un fuego bajo el agua, porque la luna se enciende desde las profundidades y aviva estas pasiones dormidas. Nos recuerda que sentir es también una forma de accionar. Este pulso inicial nos empuja no solo a reconocer la emoción, sino también a actuar desde ella, a transformar los sentidos en movimiento, convertir la emoción en dirección, el impulso en decisión consciente. Aquí no basta con sentir, el alma pide participación activa, cuerpo presente en el proceso de lo que se mueve dentro. Unas horas más tarde, a las 10:57 am, la luna se une a Mercurio en Escorpio a 23 grados con 24 minutos y las emociones encuentran voz. Lo que estaba guardado busca salida, la mente se vuelve receptiva y las palabras nacen cargadas de alma. Es el tipo de conversación que no se planea, la que ocurre cuando la verdad ya no cabe en silencio. Y puede ser presencial, pero también puede ser a través de una llamada, tal vez puede ser a través de un mensaje, una simple disculpa con alguien que a lo mejor necesitabas disculparte o necesitabas escuchar la voz de esta persona, o un simple te quiero, o un simple estaba pensando en ti, aunque sea en un texto, o un simple gesto que dice lo que la voz no se atreve a pronunciar, o incluso un diálogo frente al espejo, esa conversación íntima donde por fin nos decidimos a decirnos a nosotros mismos lo que necesitábamos escuchar, pero con nuestra propia voz, no con nuestra propia determinación. Así que hacia la 1:19 p.m. la luna extiende su luz hacia Júpiter en Cáncer y esto forma un trígono exacto a 24 grados con 34 minutos y el tono cambia. La intensidad se suaviza y aparece una corriente de fe. Júpiter protege y amplifica la comprensión, permitiendo que el coraje se relaje. Sentimos la certeza de que estamos sostenidos por algo más grande, pero apenas 2 minutos después, a la 1:21 p.m., surge un ajuste necesario y la luna en Escorpio forma un quincuncio con Quirón en Aries a 24 grados con 35 minutos y esto se vuelve un eco del cuerpo emocional que pide atención. No, es cuando la herida nos está hablando y nos dice, aquí duele, pero necesito que me integres, ¿no? O sea, no te está hablando para mantener el dolor, sino para que revises a ver qué es lo que está pasando, que te duele la herida. Este momento nos enseña a mirar la incomodidad como parte del proceso de sanación. A la 1:47 p.m., el Sol en Escorpio forma también un quincuncio con Urano en Géminis a 0 grados con 34 minutos y esto enciende un relámpago de conciencia que no solo ilumina la mente, sino que también activa el cuerpo y el deseo de actuar. Esta combinación despierta una descarga de energía creativa, una urgencia por mover lo que estaba detenido. La conciencia se sacude, el alma se estira y el cuerpo responde con gestos o decisiones concretas que materializan la nueva perspectiva y el aire se electrifica. Pueden llegar revelaciones, noticias, pensamientos que nos giran la perspectiva. No se trata de caos, porque Urano suele traer caos a nuestras vidas, pero en este caso, en este momento, es más bien una energía como un rayo de luz que nos electrifica y nos da de momento un impulso, un optimismo, una certeza también. O sea, esto es una invitación a mirar distinto, desde otro ángulo. La conciencia se sacude, el alma se expande, hay una corriente de electricidad sagrada que recorre el cuerpo. A veces así como cuando nos surge un erizamiento en el cuerpo entero, así, ¿verdad? Esa carga de electricidad, esto nos impulsa a actuar con autenticidad. Este tránsito no se queda en la mente, este tránsito pide acción creativa,
este tránsito se encarna en un gesto, en una decisión, algo que honra la revelación interior y el alma se comienza a actualizar. El sistema se reinicia y esto nos da otro impulso para actuar con confianza total y credibilidad, ¿no? en una certeza invisible, pero una certeza que se siente en el cuerpo. Más avanzada la tarde, a las 4:38 p.m., la luna en Escorpio forma un trígono con Saturno en Piscis a 26 grados con 12 minutos y aquí la intensidad se acomoda y la emoción madura. Esto está encontrando forma, está encontrando propósito. Saturno ofrece contención, estructura, calma. Saturno es como esa autoridad interior que de momento ha madurado y como todo un adulto sabio, guardián, que sostiene el proceso sin interrumpirlo, nos hace presencia, ¿no? Y entiende todo lo que está pasando y nos recuerda que la integración no es pasividad, que la integración forma parte también del proceso, es una presencia activa, el acto de quedarnos, de pacientemente respirar y permitir que lo aprendido descienda al cuerpo. Es el momento en que la sabiduría se encarna, en que la emoción se vuelve maestra, una pausa viva, fértil, donde la paciencia se transforma en poder silencioso. Finalmente, a las 6:18 p.m., el gran aspecto del día se perfecciona. Y aquí es cuando Júpiter en Cáncer hace cuadratura a Quirón en Aries. Quirón en Aries está retrógrado, Júpiter en Cáncer está directo. Esto se perfecciona a los 24 grados con 34 minutos y este encuentro revela la tensión entre el impulso de proteger y la necesidad de sanar. Júpiter amplifica el sentir, pero el trígono de agua lo sostiene como una red invisible de confianza. La herida no se abre para doler simplemente, sino para comprenderse, para poder comprender qué pasa. Y en este diálogo entre Cáncer y Aries, entre cuidado y coraje, el alma se reconcilia con su propia vulnerabilidad. Esta cuadratura da continuidad a un ciclo que comenzó el 12 de marzo del 2023, cuando Júpiter y Quirón se unieron en conjunción a 14 grados de Aries. Aquel fue el inicio de una gran conversación interior que surgió en medio del aftermath, o sea, de todo, todo el vestigio, ¿no? de la tragedia global que experimentamos con la pandemia, ¿no? O pandemia, como quieran llamarle, da igual. Muchos tuvimos que sentarnos con nosotros mismos, con nuestra propia energía. Recuerden que solamente podíamos estar a 6 pies a la redonda de cada uno, ¿no? No podíamos estar 6 pies cerca de nadie. Esta es precisamente el aura nuestra, ¿no? Es el espacio que ocupa la aura y tuvimos que sentarnos con nosotros mismos y mantener la distancia y de alguna manera recogimos, aunque esto fue una tragedia, no estoy justificando el hecho de lo que ha pasado y todas las vidas que se perdieron, porque cada uno de nosotros perdió a alguien querido o conocido, al menos mínimo. Pero cada uno de nosotros tuvo que recoger su campo energético, porque el hecho de estar separados a 6 pies de cada uno nos ayudó a recoger nuestro campo energético, a mantener de alguna manera la energía cerca de nosotros, ¿no? Más, digamos, contenida, ¿no? A contener este campo energético dentro de nosotros, ¿no? Y muchos tuvimos que sentarnos con nosotros mismos, con nuestra energía, con las ruinas y los destellos de lo que había sido todo este debacle que vivimos, ¿no? Y ese primer encuentro sembró la necesidad de comprender desde adentro, de sanar la fe donde se había quebrado. Hoy esa semilla vuelve a moverse. Esa semilla comenzó a moverse en el verano cuando Quirón se puso retrógrado nuevamente y va a comenzar toda esta conversación con Júpiter, que hasta ahora se habían mantenido distantes, pero van a comenzar todas estas conversaciones que van a alcanzar hasta el 2027. Sí, van a ser 5 años de conversación, así que
Les voy a hacer un programa especial específicamente para esto, para que puedan seguir estos tránsitos más de cerca y puedan ver el desarrollo personal de cada uno de ustedes, ¿no? Pero es una conversación que va a ser larga y es un proceso que va a ser larga, así que tengan paciencia con ustedes mismos, tengan mucha paciencia porque esto es importante a la hora de sanar, tenerse paciencia. Y bueno, hay quienes nacen en lugares donde nunca se sintieron parte del núcleo, no porque no los quisieran, sino porque algo dentro de ellos sabía que su frecuencia venía de otra órbita. Algo no encajaba. Esa sensación de no pertenecer es una de las huellas más sutiles de esta cuadratura y de este proceso que Júpiter y Quirón van a comenzar a develar. Júpiter en Cáncer, la raíz, el clan, la memoria del hogar, en tensión con Quirón en Aries, la identidad que busca afirmarse aun cuando nadie la entienda. Esa sensación de no pertenecer es una de las huellas más sutiles de esta cuadratura. Júpiter en Cáncer, la raíz, el clan, la memoria del hogar, en tensión con Quirón en Aries, la identidad que busca afirmarse aun cuando nadie la entienda. Y yo siento que este es precisamente el nervio de esta danza que comenzaron Quirón en Aries y Júpiter en Aries también, a 14 grados de Aries en el 2023. Porque nosotros somos animales gregarios, señores. Está claro que siempre buscamos el modo de pertenecer, por muy independiente que seas. O sea, el hombre no es una isla, como dice ese libro, ¿no? Aun cuando por temporadas nos podemos recogernos en nosotros mismos, llega el momento en que queremos compartir, queremos salir de la cueva, queremos comunicarnos, intercambiar, reconocer, socializar. Algunos de nosotros viven socializando eternamente y no podemos estar solos con nosotros mismos, ni siquiera por un rato. Lo experimentamos en la pandemia, cuántos de nosotros tuvimos que recogernos y no podíamos estar. O sea, los que no saben estar con su propia energía la pasaron más mal todavía, o sea, la pasaron muy, muy, muy mal. Y ese tirón entre el clan y la identidad es donde se cuece esta verdadera alquimia de estos procesos que van a estar integrando Quirón y Júpiter. El yo que se siente forastero en su propio hogar y la raíz que teme soltar a su hijo cósmico. Ahí está todo el poder evolutivo de Júpiter y Quirón. Y puede manifestarse de muchas formas, porque puede haber crecido sintiéndote fuera de tono, como si hablaras un idioma que tu entorno no comprendía, o simplemente cargar la vergüenza silenciosa de tu linaje, sin saber cómo honrar tu historia, sin repetir sus sombras. A veces el dolor no proviene del rechazo ajeno, a veces el dolor proviene del mismo reproche interno de no haber podido encajar. Júpiter amplifica este conflicto. ¿Cómo puedo cuidar si no me siento parte? Y Quirón entonces dice, ¿cómo puedo ser yo si hacerlo me separa del clan? Y entre esos dos polos se mueve esta alquimia. El propósito no es elegir entre el origen o la identidad, sino encontrar el modo de reconciliar ambas, porque es importante entender que pertenecer no significa parecerse a todos. O sea, y también que honrar tu ascendencia no exige repetir su historia, no exige que te parezcas a ellos, no exige que seas igual. El sentido de pertenencia verdadero surge cuando reconoces que tu raíz y tu singularidad no son opuestas. La raíz te sostiene, pero la diferencia te expande. Y hay un punto en el camino en que ese reproche deja de ser peso y empieza a volverse una brújula que puedes seguir con confianza, y ese es este momento. Cuando dejas de intentar encajar, descubres que lo que te hacía distinto era justamente lo que viniste a encarnar. Quirón en Aries te recuerda que tu individualidad no es un error. Tu individualidad es una función sagrada dentro del tejido
y del el entramado de tu árbol genealógico. Y Júpiter en Cáncer te enseña que el hogar no siempre se encuentra en el lugar donde naciste, porque a veces se encuentra en el espacio que creas cuando tú aceptas quién eres tú mismo y tú te vuelves tu propio hogar. Cuando puedes habitar tu campo energético sin ningún reproche. Sanar esa herida no significa reconciliarte con todos, sino reconciliar dentro de ti la raíz y la misma llama que te habita. Cuando logras sostener ambas, tu procedencia y tu diferencia, las dos cosas, el dolor deja de dividirte y empieza a darte una dirección. Y tu sentido de pertenencia ya no depende del apellido, ya no depende del país, ya no depende de tu cultura tampoco, ya no depende del linaje. Perteneces porque existes, porque respiras, porque encarnas una conciencia que quiso florecer justo ahí, en el punto exacto donde alguna vez pensaste que no era suficiente. Entonces el bochorno se transforma en gratitud. La vergüenza se transforma en sabiduría, la orfandad se transforma en maestría. Ahí nace la verdadera expansión jupiteriana, no la de escapar del pasado, sino la de convertirte en el puente entre lo que te hizo y lo que eliges ser hoy en día. Y así este encuentro entre Júpiter y Quirón no busca resolverlo todo hoy, sino recordarte de dónde proviene tu búsqueda de pertenencia. Cada emoción que aflora, cada incomodidad con tus raíces o tu historia, estás revelando un fragmento de ese mapa interno que está pidiendo reconciliación. Y no se trata de entenderlo todo hoy, sino de permitir que la herida y la fe conversen sin prisa, porque ahí, en ese diálogo silencioso entre lo que fuiste y esto que estás descubriendo ahora que eres, es donde se abre ese portal del verdadero hogar, el que no está en ningún lugar, no está en un lugar físico, sino en la conciencia que por fin comienza a abrazarse a sí misma cuando se empieza a entender. Este tránsito, sin embargo, es un trabajo en progreso, como les decía, porque más adelante Júpiter se va a poner retrógrado y Quirón entonces se pone directo y ellos se vuelven a cruzar nuevamente en el camino. Por eso es sabio recordar que la sanación requiere tiempo y paciencia. No se trata de imponernos más de lo que podemos asimilar, sino de honrar el proceso y permitir que cada capa se vaya revelando a su propio ritmo. La sanación verdadera incluye también la reintegración, volver a tejer en nosotros las partes que han sido resanadas, dándoles un nuevo lugar del todo, dentro del todo, ¿no? Así se teje la jornada, una coreografía entre el fuego del deseo, la voz de la verdad, el bálsamo del entendimiento y el aprendizaje de la sanación consciente. Cada tránsito se enlaza con el siguiente, como olas de una misma marea, que siempre regresan, diferentes, pero regresan nuevamente. Y este es apenas el primer compás de una conversación que va a continuar hasta comienzos del 2027. Desde la conjunción del 12 de marzo del 23 a 14 grados de Aries hasta un trígono final en enero del 2027, cuando Júpiter y Quirón terminen de tejer esta historia de sanación colectiva, la de la fe que se rehace después de la herida. Así que esta cuadratura marca un solo capítulo de este viaje, el momento en que lo aprendido busca raíces más hondas y el alma recuerda que sanar también es volver a confiar. A lo largo de estos años, ambos planetas seguirán enseñándonos a reconciliar el coraje con la ternura, la expansión con la verdad emocional, la fe con la experiencia viva, y así, sin prisa, pero con propósito, el cielo seguirá hablándonos una vez más en el idioma sagrado de la evolución. Y es que llega un punto en el camino donde ya no sirve mirar hacia otro lado. La anatomía de la negación es ese instante en el que decidimos ver lo que siempre supimos, pero evitamos nombrar. Es abrir la puerta del sótano interior y encender la luz. Atrevernos a encender la luz. La negación no siempre nace de la cobardía, señores. Muchas veces surge del instinto de sobrevivencia. Negamos para seguir funcionando porque necesitamos continuar funcionando, para mantenernos a salvo. Pero a Escorpio, que no le importa morir las veces que sea necesario,
Con Marte y Mercurio como aliados ahora mismo, no tolera medias verdades. Hoy la energía nos empuja a mirar sin adornos, a observar sin excusas. Marte actúa con coraje emocional. Mercurio verbaliza lo que el alma lleva tiempo sintiendo, pero no encontraba cómo articular. Y el cuerpo puede mostrarlo, porque hay tensión en el pecho, hay incomodidad, hay ansiedad leve, hay irritación sin motivo. Estas son las señales del alma diciendo: mírame, no me ignores más, necesito tu atención. No podemos seguir doliendo sin solución. No importa el tiempo que esto tome, pero yo necesito sanación. Y hoy cada conversación, cada pensamiento puede convertirse en espejo. No hay necesidad de dramatizar, solamente reconocer. Con eso basta. La negación tiene anatomía, señores, porque se siente, se observa, se puede estudiar. Nace del miedo al rechazo, crece en la necesidad de control y se alimenta del hábito de no querer decepcionar. Porque a veces pensamos que nos decepcionamos a nosotros mismos. Y sin embargo, en el momento que decidimos escuchar esa voz y atenderla, tomamos la rienda de nuestra propia medicina. Nos convertimos en nuestros propios médicos. Cuando el alma se cansa de fingir serenidad, el cuerpo empieza a hablar por ella. Y este jueves, esa voz interna no pide explicaciones. Este jueves, esa voz interna está pidiendo tu presencia. Mirar de frente también es una forma de amar lo que somos, de amarte a ti mismo. Este es el tono del día, la honestidad que libera. No se trata de confesar culpas, no estamos hablando de eso. Se trata de abrazar verdades. La negación se desarma con amor, no con juicio. Escorpio no está buscando doler trágicamente, aunque sí lo hace con intensidad, pero está buscando comprensión, está buscando entendimiento. Y comprendernos a veces es el acto más valiente que podemos hacer. Y una vez vista la sombra, entonces llega el momento de limpiar el sistema. Y ahí es cuando llega la desprogramación del autoengaño. Este autoengaño y esta negación es típica de Neptuno, sobre todo Neptuno en Piscis, sobre todo que ahora mismo acaba de descender ayer, ¿verdad? De todas las personas que tengan Neptuno, ya sea en el ascendente, ya sea en la casa 12, ya sea en la casa 8, en la casa 6, Neptuno prominente en alguna manera, digamos que a lo mejor en un trino, sobre todo de agua, en un aspecto con el sol que sea un aspecto de benevolencia, que esto nos ayuda a la complacencia con nosotros mismos, y esto produce el autoengaño. O sea, el autoengaño es mucho más que un ejercicio mental, porque esta desprogramación del autoengaño es una alquimia interior donde la mente deja de servir al miedo y comienza a colaborar con el alma. O sea, aquí el alma ya se hizo presente y la mente comienza a cooperar con ella. Es el proceso en el que el pensamiento se vuelve consciente de sí mismo y en lugar de ser una aliada del temor o de la evasión, entonces se transforma en herramienta de liberación y de creación de nueva realidad. Mercurio, Marte y Plutón están trabajando juntos. Mercurio observa y comprende los patrones. Marte toma acción en cambiarlos. Plutón desde el fondo, que mañana está haciendo una cuadratura con el Sol, tan pronto como mañana ya, pues entonces transforma la raíz de este pensamiento de liberación. Y el resultado no es solo claridad, sino reconexión con esa verdad interna. Aquí el alma reescribe su narrativa, deja de decir no puedo y empieza a decir no quiero seguir mintiéndome. Deja de proteger las versiones viejas de sí misma y se vuelve adulta emocionalmente. Esto también requiere el esfuerzo consciente, obviamente, de notar cuándo es que buscamos anestesiarnos con sustancias, con la distracción constante, con el sofá que nos traga durante horas de series, con el impulso de llenarnos la panza para no sentir el vacío emocional, y comemos compulsivamente.
con el impulso de coger el teléfono y pasarnos horas mirando las redes sociales, desgastándonos y desgastando y despilfarrando la energía, ¿no? Y todas estas son formas de evasión que aparentan consuelo, pero que en realidad nos separan de la presencia. Y por presencia me refiero a estar presentes con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestra incomodidad, porque es la incomodidad la que nos está hablando. La desprogramación comienza cuando reconocemos esos momentos y elegimos detener el automatismo, respirar y preguntarnos qué emoción está pidiendo ser sentida debajo de toda esta distracción. Así que cuando nuestros pensamientos acudan con la respuesta rápida que estamos acostumbrados, podemos decirle a nuestra mente: espérate un momentico, espera ahí. Tengo unos pasos que puedo seguir para desprogramarte de tu mal hábito. Vamos a hacerlo juntas o juntos. Y así, como si estuvieras hablando con un ente separado de ti, le dices: vamos a reconocer primero cuál es el pensamiento limitante. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que estamos limitados? Vamos a seguir juntos la emoción que nos está acompañando. Ahora vamos a liberar la creencia con conciencia. Y luego, para terminar, la invitas a reescribir juntos, la narrativa desde una intención más honesta contigo mismo. Así que cada paso nos lleva a reconectar mente y corazón, a transformar la evasión en presencia, a darle soluciones a lo que parecía no encontrar salida. Aunque sean pequeñas, estas soluciones, cada paso cuenta. Estos pasos no ocurren solo en la mente, se sienten en el cuerpo. A veces el reconocimiento del pensamiento limitante se manifiesta como una presión en el pecho o un alivio súbito en la respiración. La liberación puede sentirse como calor, lágrimas o expansión interna. A veces se nos salen las lágrimas sin saber, y eso es una liberación también. Integrar la nueva narrativa requiere gestos pequeños y gestos reales. Hablar distinto, moverse con más conciencia, permitir que el cuerpo acompañe al alma en su reprogramación cotidiana y se siente como el cuerpo se relaja. La cuadratura Júpiter-Quirón actúa como catalizador, nos muestra cómo nuestras creencias, Júpiter, pueden ser muros disfrazados de sabiduría y cómo el dolor, Quirón, puede volverse brújula si no escuchamos sin miedo. O sea, si lo escuchamos sin miedo. Así que no todo pensamiento luminoso es verdad. Y no toda oscuridad es amenaza, porque a veces lo que más tememos mirar es precisamente lo que nos libera. Cada verdad que abrazamos reinicia el alma, señores. Este es el tono de la segunda mitad del día, la claridad que construye nuevamente la mente despejada, el corazón reconfigurado. Ya no hay necesidad de sostener viejos programas. El alma se reinicia cada vez que elegimos sinceridad sobre apariencia. Y bueno, el Sol se encuentra transitando 0 grado de Escorpión y el símbolo sabiano correspondiente es el 1er grado de Escorpio, que nos trae una ilustración que nos muestra un autobús turístico lleno de gente. Así que el cielo cierra este día con una imagen que resume todo el viaje. Un autobús lleno de almas recorriendo la ciudad. Y cada pasajero mira desde su propia ventana. Algunos observan el paisaje externo, pero otros están observando el reflejo de su rostro en el vidrio. Así es la conciencia, un recorrido colectivo donde cada mirada revela una faceta distinta del alma. El símbolo sabiano del grado 1 de Escorpio nos recuerda que la curiosidad es la chispa que enciende la evolución. No se trata solo de mirar hacia afuera, sino de atreverse a mirar dentro con la misma fascinación. Somos exploradores del misterio que habita en nuestras propias profundidades. Hoy ese autobús representa la mente humana, viajando por rutas antiguas y nuevas perspectivas. Cada parada es una oportunidad de ampliar la visión, de transformar la negación en curiosidad y el autoengaño en autoconocimiento. La vida nos invita a subir, a mirar desde otros ángulos, a no quedarnos en el asiento del miedo, ¿no?
Así, bajo la mirada de Júpiter y el silencio de Escorpio, recordamos que la curiosidad es también una forma de amor y que cuando nos atrevemos a ver con nuestros propios ojos, el alma expande sus horizontes. Así que hoy, Raíces del Cielo, hoy no es un día para mantener la fachada, sino para entenderla, para reconocer qué parte de nosotros actuaban por miedo y cuáles por amor, para mirar el patrón, agradecerle su servicio y dejarlo ir. La anatomía de la negación se estudia con compasión. La desprogramación del autoengaño se practica con humildad. Cada emoción, por más incómoda que sea, es una coordenada en el mapa del alma. Cada verdad reconocida nos devuelve energía vital. Así que si algo duele hoy, míralo como mensaje, míralo como el comienzo de tu sanación. Respira. Estás desinstalando versiones viejas de ti. Estás reiniciando la programación de tu psiquis. Estás escuchando tu alma. Así que mirar de frente también es una forma de amar lo que somos. Cada verdad que abrazamos reinicia el alma. ¿Para qué vamos a malgastar nuestra energía vital dándole vueltas a un mismo asunto sin solución? Tal vez porque la mente intenta cerrar lo que ya el alma resolvió. La mente busca control, la certeza del desenlace, mientras el alma solo pide presencia. Liberar ese círculo mental es un acto de confianza, soltar el intento de entenderlo todo y permitir que la vida se encargue del resto. Así que hasta aquí, Raíces del Cielo. Tremenda lata, tremenda lata hoy, pero creo que lo meritaba. Este aspecto, como les decía, voy a hacer un programa aparte para el aspecto. Y también quería aprovechar para decirles que compartí la meditación desde un enlace de momento para que puedan bajar la meditación de la luna nueva, porque ya veo que están habiendo comerciales y están interrumpiendo la meditación y obviamente no se puede tener una experiencia meditativa de esa manera. Así que estoy compartiendo un enlace en la misma descripción de la meditación para que puedan bajarla desde ahí y puedan hacer la meditación conscientemente y en un espacio donde no tengan interrupciones y lo hagan en su propio tiempo. Así que, bueno, Raíces del Cielo, yo les deseo que hoy suelten lo que ya se fue, que no se enreden con lo que no tiene retorno, que tengan paciencia con ustedes mismos para reconocer estas heridas y que la fe te abrace desde adentro. Nos escuchamos mañana en el próximo Pulso Astral, mañana viernes de Venus y el fin de semana. Así que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao.